Buen día, amigos. Bienvenidos a otro episodio, programa de Salieron por Amor de su nombre. Estoy con el pastor Gustavo Tobio de la Iglesia Bíblica Amistad de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. ¿No? Que no les robaron, ¿no? Me dijiste hoy. ¿Cómo estás, Gustavo? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Saludos a toda la audiencia, a la Bueno, gente que te sigue, a vos. bueno. Agradecerte por la oportunidad y por el tiempo que te tomás para conocer y dar a conocer la vida de los pastores. Así es. Lo que cada uno de nosotros atraviesa y pasa, Claro. que muchas veces queda solo en las paredes del pastor, de los íntimos y la iglesia. Es verdad. Y, Y también para que otros sepan que hay más de 7.000 que no doblaron sus rodillas, ¿viste? Todavía Baal, ante Baal, que hay varios pastores que pasan por lo mismo. Así que bueno, Gustavo, gracias por tu o, tiempo. que Ya, hemos, o que hemos arrodillado ante Baal y que hemos vuelto. sí, amén, amén. Pero bueno, ya nos conocemos de las llamadas ante su palabra también, así que, pero bueno. Contanos, Gustavo, cómo el Evangelio te alcanzó, cómo te alcanzó la gracia del Señor. Bien, cuando me mandabas la pregunta para eh, la entrevista, generalmente uno no sabe exactamente, luego de entender la conversión y cómo el Espíritu Santo produce esa obra, uno después empieza a analizar y puedo comenzar a ver experiencias espirituales que no, no estaban dentro de lo que mi familia podía experimentar. Ujú. La primera que recuerdo, y esa quedó como marcada, es, no sé si eran los 9 o los 10 años, pero había un televangelista y que estaba en la noche después. Tampoco me puse a pensar, digo yo, qué hacía con el televisor prendido a esa hora. Vivíamos en una casilla muy chiquita, así que no recuerdo exactamente si quedó prendido, si yo lo prendí. No sé bien cómo fue el tema, pero estaban en el momento de la oración. Y en ese momento el televangelista decía que agarremos una prenda de alguien que esté pasando por algún problema, por alguna situación. Y yo a esa edad agarro las medias de mi hermano más grande, que era el que yo escuchaba que tenía problemas. Mm. En mi casa por ahí escuchábamos que mi hermano mayor era el que estaba por ahí en rebeldía un poco. Al yo tener entre 9 y 10 años, él tendría unos 16, 17, así que entraba en la adolescencia y ya estaba dando problemas. Y recuerdo estar orando y llorando con el evangelista en la televisión. Esa fue la primera. Después, a los 12 años, una vecina de enfrente de mi casa me lleva también a una. Y bueno, me gustó, recibí, digamos, como el mensaje, pero después vi algunas cosas que me asustaron y no fui más. Por ahí vi gente caerse, vi ese tipo de expresiones que por ahí me desalentaron a seguir. Claro. Y después nos mudamos con mi familia. Mis padres compraron una vivienda a unas 8 o 10 cuadras de donde vivíamos. Y otra vecina, como que el señor estaba siempre ahí con un vecino o una vecina siguiéndome los pasos. Mm. Y ya tenía 14 años más o menos, más o menos, sí, 13, 14 años cuando nos mudamos para allá. Y bueno, me hice amigo de la hija, que tiene más o menos mi misma edad. Y ella, la mamá, siempre nos mostraba videos, nos compartía la palabra y nos llevaba a la iglesia de vez en cuando. Mm. Así que fui un par de veces, era una iglesia bautista justo la que fui, así que no había ese tipo de expresiones que había visto a los 12, así que no me asustaron, no me desalentaron para seguir. Y escuché el Evangelio por primera vez a los 14 años, bien, comprendiendo bien exactamente lo que Cristo había hecho por el pecador Mm. y cómo estábamos nosotros alejados de Dios y que la única forma de poder tener comunión con Él era a través de Cristo, Mm. que el mediador ya no era
mi familia era muy devota de las vírgenes y mm, del catolicismo, entonces yo recuerdo también eso, que era bastante, de ir a la iglesia y estar de rodillas ante la imagen de la mm, Virgen. claro, Eh, entonces ahí comencé a entender, bueno, empecé a estudiar, a hacer pequeños estudios en la iglesia y ahí fui empezando a crecer. mm, Después me alejé y volví de vuelta a los 18, pero ya aún no a una bautista, sino a una pentecostal. mm, Y ahí, bueno, me pude bautizar y ahí por ahí empecé a servir y a conocer un poquito más. Y era lo que había en ese momento. Hasta ujú, la iglesia bautista a la que iba yo antes también estaba exactamente muy parecida. Así que ya era como parte natural de que esa era la vida cristiana. claro, De esa manera era la expresión de la iglesia cristiana verdadera, evangélica. Y, y bueno, así fui creciendo. Y, y gracias a Dios, bueno, si bien no tuve una vida de firmeza hasta los 25 recién, y hoy entiendo también por qué razón no lo estaba. ujú, Y no tenía que ver por ahí con la conversión, sino tenía que ver con el hecho de que nunca se producía la santificación al no haber sana doctrina, al no tener una teología correcta, una claro, predicación expositiva. Generalmente todas las predicaciones eran anímicas. mm, Y a lo largo de todos esos años que viví el Evangelio, eh, la iglesia se fue acomodando a, las, a todo lo que salía. claro, Así que en una temporada estabas orando por el Espíritu, en la otra temporada estabas decretando, atando y desatando, y, o sea, nunca terminabas de entender lo que era en realidad. seguro. Mm, La santificación, lo que era ser santo. Bueno, por ahí me toca un poco ahora rememorar esas épocas para recordar el daño que hizo el hecho de pensar que había cristianos carnales. mm, Entonces eso creo que también no favoreció para nada seguro, el hecho de la santificación. Lo vi en mí y lo he visto en la mayoría de los de mi generación, claro. que hay muchos que están apartados, muchísima gente apartada de esa época. Pero creen que porque están en un estado carnal están, creen Sí, en un creen en estado, Dios, claro, exacto, creen en y un estado creen carnal y creen que todo está normal, sí. que están esperando que, bueno, en algún momento eh, aceptarlo a Cristo como Señor, ya no como Salvador, que esa también es Sí, la que sí. va unido justo Ujú. a lo que toman de Primera de Corintios como base para decir que hay un cristiano carnal, que no Gustavo, es. Sí, Gustavo, te digo, porque seguramente en tu caso es algo así particular, ya que me sí, contás tu conversión y avanzás, como siempre vamos a la otra pregunta, que es cómo fuiste llamado al ministerio. Yo la quiero ligar a eso, porque seguramente está ligada a cómo llegaste a eso, así que sentite con libertad de que ahí va la segunda pregunta y vos la metés ahí, porque se ve que va por, algo va por ahí. Dale. sí, sí, sí. Es que el llamado al ministerio, eh, yo lo entiendo, arranco así al revés. Yo lo entiendo recién el año pasado, el anterior, claramente, exactamente bien. Y el libro que me ayudó es el hecho por estar estudiando en IDEAR me ayudó a, a entender el ministerio pastoral y Amén. a entender el llamado. Ujú, Y a buscar si realmente soy llamado o no soy llamado. ujú, Porque esa es la duda que siempre estaba dando vuelta cuando empecé a entender la calificación, la norma bíblica para el claro, anciano. claro. Entonces esa era eh, este, ¿estoy o no estoy? ¿Viste? Como, porque todo se trataba de profecías antes, todo se trataba de experiencias subjetivas, Ujú, todo pasaba por lo que vos recibías de Dios claro. y por lo que otros te podían llegar a decir, y de eso uno se tomaba para vivir la vida cristiana. Dependía más de las profecías o de lo que te decían las demás Claro, personas, y no tanto de la escritura. seguro. Si bien la base la tenía porque en los primeros años
de creyente, como te contaba, que empecé a hacer estudios en la iglesia bautista, había una base fuerte que gracias a esa base fuerte no terminé, digamos, consumiendo todo lo que había, ¿no? Dando Ujú. vuelta como Claro, claro, hoy es peor, terrible. Y el llamado en realidad siempre estuvo, el servicio siempre estuvo. Siempre en eso que te contaba que iba y volvía, siempre cuando claro, volvía no había otro lugar que no iba, era un lugar de liderazgo, un lugar de servicio. claro. Estuve en la escuela dominical, líder de joven, líder de adolescente, líder de alabanza. Eh, siempre estuve, digamos, nunca me dejaban es como yo cuando llegaba a un lugar, digo, quiero esperar a servir, quiero estar bien, y no, era como que siempre terminaba impulsado a terminar haciendo. Claro. Y por ahí tampoco terminaba entendiendo si lo hacía Mm, por la presión de la gente o por amor a Dios. ujú. Y bueno, ese tema podemos estar un montón de tiempo porque Claro, todas las cosas que se nos vienen en ese momento de las que vivimos, podemos estar horas. claro. Pero resumiendo, yo creo que ¿viste? Cuando decís, nacés para esto y no hay otra cosa. Mm, Yo soy un inservible, decir, no sirvo para otra cosa que para servir a Dios. Y no sé si sirvo bien tampoco, porque como claro, dice el Señor, siervos inútiles somos porque hacemos lo es que verdad. tenemos que hacer y a veces ni hacemos lo que tenemos que hacer. Exacto. Sí, Y, y todas las situaciones de la vida siempre me llevaron a terminar sirviéndolo, no hay otra. No, no. Y cuando empiezo a ver en el llamado pastoral, bueno, un misionero, Jorge, fue el que me, me, me disipula para poder entender lo que era el pastorado. ujú, Mal o bien, yo no reniego de las personas que han pastoreado mi vida porque eh, soy lo que Dios permitió que sea a través de las personas que también claro. estuvieron acompañándome en ese tiempo. Mm, Bien o mal, todas han ayudado en la providencia divina a formar mi vida y Dios seguirá formando a través de todas las personas con las que me permita compartir, como vos, claro, como las personas que voy conociendo, los pastores que ahora están acompañándome en este tránsito de haber salido de claro. un, de un contexto equivocado de lo que es el ministerio, de lo que es la vida de la iglesia, de lo que Claro. es el evangelio. ¿Cómo llega la Iglesia Bíblica Amistad a ser el pastor ahí? Ahí fue en el 2010 cuando el misionero Jorge Trillo me disipula y luego el ministerio al cual pertenecía, que es de México, él estaba en una obra en Rosario y él viene acá a La Plata, él estaba ministrando la iglesia en la cual yo estaba antes, Ujú, entonces lo conozco, hago el contacto. Y después él, digo así, providencialmente, tengo el contacto con él. Yo había salido de la iglesia, estaba buscando el lugar, recorrí una, recorrí otra, y no entendía qué era lo que estaba pasando, porque no podía encajar en ningún ministerio, y yo tenía el temor de generar una división en cada lugar donde pueda llegar a estar, claro. porque era como que había empezado a ver cosas que no tenían que ver con el ministerio. Mm, Después me pasó acá igual. Después me pasó porque es como la, la, la revelación es progresiva también fue en mi vida, como que fui entendiendo más y después terminamos saliendo también de acá. Y, y bueno, en el 2010 él toma el desafío de la iglesia es como que me adopta a mí, porque yo ya había arrancado a reunirnos con unos hermanos a orar ujú, sin saber, digamos, lo que era la iglesia en realidad, porque sí. solo... Y ahí encamina todo el trabajo en mi vida y en las personas que estaban ahí con nosotros. Desde el 2010 ya. Desde el 2010, sí. Bien. ¿Y Y en estás el bien? 2016 aproximadamente, ahí vas a preguntar algo, perdón. No, no, te iba a decir que
que a pesar de que estabas sirviendo, esa confirmación de llamado la tuviste como hace 2 años, como dijiste recién, bien, tuviste en claro lo que Bien significaba. claro, sí, sí, 3 años, Aunque estabas pero 2 pastoreando, años seguro. aunque ya Sí, pastoreabas. claro, sí, Ah, sí, sí, sí. sí. Sí, Y después, creo que, bueno, aparte después de las deficiencias, sí. sí. A veces pasa al revés, después para un tiempo te das cuenta, ¿yo qué estoy haciendo acá? Pero bueno, no, pero es hermoso cómo el Señor guía todo, ¿no? Es increíble. Y en este tiempo que llevas, aún 2 años o años, más años atrás, decís que hay un patrón, digamos, de disfrute, algo especial que vos decís, yo disfruto hacer esto en el ministerio. Y el discipular es algo que me apasiona, digamos, el hecho de poder estar así como estamos con vos y compartir la palabra, Ujú, enseñar de esa manera. sí, Con las personas que recién comienzan, es más, como que me gusta más. atenderlo, sí, El, y por ahí los que ya están son otro tipo de conversaciones, son otras claro, preguntas, son más discusiones y, eh, pasa por otro lado el discipulado ya con personas un poco más claro, maduras. sí, sí, Y tiene disfruto, diferentes estadios, claro, ¿no? Sí, 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 sí. El, y ver, bueno, ver las vidas cambiadas es escuchar que te dicen, recién ahora empecé a entender, porque hace 2 o 3 domingos que no entendía el sermón, o no entendía el mensaje, o no entendía la Biblia, lo que leía. Entonces es como, digo, gloria a Dios porque está despertando, claro. que está entendiendo. Mm, qué bueno, Y el qué hambre bueno. que tienen es impresionante. Es como que ellos terminan contagiando a los que hace tiempo que están, Ujú, porque eso te anima a decir, a continuar, claro, a decir, vamos por el camino correcto, sí, el sí. Señor está orando. Y seguir preparándose, ¿no? Preparándose mejor y perfeccionándose más y nada, qué sé yo, eso también es importante. A Sí, a mí me creo que pasa, cada día. yo estoy en la tercera etapa de preparación, porque yo hice mi instituto bíblico, después hice integré a sabiduría, ahora estoy en el másters, y uno sigue preparándose. Y alguien me ha preguntado, ¿y por qué seguís? Y porque necesito aprender, hay cosas que ni las he aprendido bien, y la disciplina te mejora, pero qué lindo que es eso, especialmente motivado por los que estás atendiendo, lo que digamos, te disciplina a hacer eso, ¿no? Eso es importante. Y podés decir que no volverías a hacer algo en tu ministerio, decir esto no lo vuelvo a hacer. Pues yo Soy tengo de una los lista, yo tuyos. tengo una lista larga, ¿viste? Soy de los tuyos. Eh, No, pero dirías, bueno, esto puntualmente creo que, o lo haría de otra manera. no, sí, yo creo que yo voy a partir desde el momento en el cual yo empiezo a entender el Evangelio mejor, cuando las doctrinas de la gracia llegaron a mi vida, que creo que ahí es el cambio en mi conversión, la seguridad de la salvación, Claro. la firmeza, creo que ahí empieza el proceso de santificación real que antes, por ahí eso lo iba a decir en el anterior bloque, pero Ujú, por ahí entra justo ahora porque haces eh, todo como una especie de legalismo, vos lo haces con tus propias claro. fuerzas Mm. y todo el tiempo estás sufriendo porque no sabes si estás bien, si estás apto, si estás aprobado, Está como un y es una péndulo, carga ¿no? Así. constante. Sí, y vas y venís porque tus emociones, eh, al no estar equilibradas con la palabra, Claro. vas y venís y Sí, terminás tremendo. sufriendo más de lo que debería sufrir, porque uno sufre en el ministerio, pero es nada comparado con lo que ha sufrido el Señor, es obvio. Claro. Sí, No, nada se sí. compara. Me habías preguntado, Sí, te había yo, preguntado si hay algo que no volverías a hacer o qué. bien, bien, viste, ya no me quiero ni acordar. Cuando creo que en el trato con los hermanos específicamente,
con los que están en el ministerio, que ya son miembros. Yo creo que no volvería, y esto es importante, porque yo pensaba, ¿no?, en otras cosas que no volvería a hacer y desde antes, ¿no?, de conocer mejor el Evangelio y realmente eh, vivir de otra manera la vida cristiana, porque digo, providencialmente Dios me permitió estar y cuidarme de muchas cosas en Claro, donde estuve, pero que no volvería a hacer es confundir el amor y la paciencia con tolerancia, que ha causado mucho daño claro, en la iglesia y en mi vida también. El hecho de, de sufrir eh, y no hacer nada. Es como decir, ver las cosas y no hacer nada. sí, Por decir tengo que tener paciencia y tengo que amar. sí, Y me olvido obviamente de la exhortación, del amor en la disciplina. Eh, Obvio que en el caminar, después obviamente que pasó, uno empieza a ajustar, uno empieza a modificar lo que estaba deficiente, entonces, y empezás a apretar, 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 y ya obviamente que se termina, el problema se termina, y gracias a Dios, bueno, hoy eso lo miro con mucho cuidado. Tengo la tendencia a ser demasiado más bueno que Dios, ¿viste? Cuando decimos que no soy para el lado de la dureza, soy del otro lado, es decir, soy más blando y, y uno necesita ser blando cuando lo requiere la situación y ser duro cuando se requiere también que seamos duros. claro, sí, Y el miedo también creo que muchas veces lo hemos hablado en las llamadas, el miedo al hombre, que también pasaba también por ahí, el hecho claro que sí, de ofender y que se vayan, y un montón de cosas que terminan perjudicando el crecimiento de la iglesia y uno se va totalmente, acomodando a cosas que no van. mm, totalmente. Eso, justo estaba recordando, estaba buscando acá algo que leí ayer que dijo Paul Washer, ¿no? El amor lo soporta todo, pero no lo acepta todo, porque lo que acepta todo no es amor, sino omisión. Y creo que Exacto. nos pasa eso, ¿no? Es verdad. Pero bueno, Sí, sí. la gracia del Señor es, como decís, ¿no? Eso nos ayuda. Gustavo, ahora, bueno, obviamente ya mencionaste que la importancia de la predicación es positiva y me imagino que es secuencial. ¿Qué estás predicando ahora en tu iglesia? Veníamos con la serie de hechos y, bueno, como vinieron muchas personas nuevas, estaban eh, hice un alto en el capítulo 19. Aproveché justo el capítulo 19 cuando los discípulos de Juan eh, Pablo les pregunta si ellos no sabían que era el Espíritu Santo. Y no. Ujú. Entonces ahí me detuve en el último tramo de la transición. Sí, eh, Terminé de predicar hasta el versículo 7 y aproveché la pregunta para abrir paso a la obra del Espíritu Santo antes, durante y después excelente. de, de la conversión. Wow, Y ahora estoy, ya, bueno, hablamos de la regeneración, del llamamiento eficaz, de la wow. elección, bueno, Sí, desde dónde se origina nuestra salvación, que no claro, era nuestra salvación por nuestros pecados, sino que fue antes, ¿no? claro. Desde Sí, antes ya sí, nos amaba. sí, Es sí. algo loco cuando vos digo, no puede ser, No, solo Dios. tremendo, qué lindo, qué lindo, y qué lindo que que uno dice no está forzando nada, sino que el texto mismo te ha llevado a decir, bueno, este es el momento para darle este tipo de alimento a la congregación. Está bueno eso, ¿no? Qué lindo. Y mucha gente nueva está escuchando esto, dijiste recién, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Está produciendo mucho fruto. Eso es las personas están entendiendo el hecho si venían algunos de alguna facción que creía que, bueno, ser cristiano era vivir y vivir como uno vivía antes, sin Claro. tener evidencia y fruto de una verdadera conversión. Ujú. Bueno, a la luz de la escritura, eso se cae. Justo Sí, ahora estamos en el Romanos 8. buenísimo. Wow. Terminé el versículo 4 el domingo pasado y entramos en el proceso de santificación ahora. Buenísimo, buenísimo, pero qué lindo ver ese panorama, ¿no?
como Sí, sí, sí. de la obra del Espíritu Santo. ¿Y hay algún libro que te gusta en tu vida como pastor o también que vos decís, bueno, en este momento estoy leyendo esto porque estoy enseñando, pero puede ser, no necesariamente lo que estás enseñando, puede ser otro libro que, aparte de la Biblia, ¿no? Y justo ahora estoy abocado bueno, John MacArthur es como un referente importante Claro. para mi vida, así que material de él, la mayoría, ¿no? Sí, ahí Yo están, digo papá ahí están. MacArthur, le digo graciosamente Sí, a los miembros, le digo, papá MacArthur dice esto, o papá Sproul, o el abuelo Sproul, creo que decimos ahora. sí, sí. Eh, justo a los hombres, con los hombres estamos viendo 12 hombres comunes y corrientes, y con Ah, las mira, mujeres, 12 mujeres eh, extraordinarias. sí. Y, y trabajando tanto con ellos como con las mujeres, eh, descubrís, porque el autor lo que te permite es descubrir áreas, los discípulos y de las Ujú, mujeres, específicamente de la Biblia, ujú. cosas que eh, naturalmente quizás nosotros no nos metemos de lleno a Claro, ver todo esto. claro, claro que sí. Qué bueno. Y nos está ayudando mucho Ujú. en lo que es la masculinidad, en lo que es la feminidad y los valores reales que la Biblia expone y Para el los libro de principios Hechos, para el libro de Hechos también usaste de MacArthur. también. Sí, Bien, sí, sí. bien, Y sí. el también de Martin Lloyd Jones, Ah, ahí, y bueno, de Spurgeon también, y sí, digamos, leo, y de Sproul también. está bien, Leo, bueno, leo, leo bastante, bueno, ¿no? No tengo todavía el virtual. está bien. Te cambio, te hago una vuelta de página y vamos a Sí, esta parte más íntima, familiar. ¿Tenés algún hobby, un pasatiempo, hay algo que te gusta hacer? lo descubrí el año pasado. Mira, Y eh, CrossFit. ah, mira, wow, Sí. mira qué Con, lindo. Dios me ha llevado a confrontar mi vida con la falta de dominio propio y de control en lo que es la alimentación, los Wow, que son controles de salud, lo que sería, digamos, el cuidado del cuerpo. sí, Y, y bueno, y parte de comenzar a, a lidiar con eso y a tener una disciplina, bueno, la alimentación y el ejercicio. mira vos, He hecho pesas, me gusta hacer pesas igual, claro. pero me termino aburriendo en Sí. donde generalmente uno hace ahí. Aunque no lo En crea, cambio aunque no acá, lo crea, yo también, pero ahora hice bastante, pero nada, y tengo salud gracias en parte a eso del Señor, por supuesto, pero sí uno tiene periodo, ¿no? No tiene la disciplina. Pero CrossFit es, wow, eso nunca probé, no sé si a mi edad lo probaría, pero sí, después, sí, sí, después me decís, mirá que son cuestiones de miedos nada más. claro, Hasta mujeres embarazadas de 9 meses se lo hacen. wow, wow. Sí, yo cuando veo eso digo, wow, no, no sabía tanto. Una compañera tiene 65 años y está haciendo, y va al ritmo muchísimo mejor que yo. Wow, Me ha tocado hacer pareja en algunas cuestiones de hacer sincronizado y me ha pasado. Le wow. tuve que decir, pero espera un Qué poco bueno, porque qué no doy bueno. más. Eso nos cuida el cuerpo también, ¿no? Gustavo, ¿cómo se llama tu Sí, esposa? sí, sí. Tu esposa, Silvia Graciela Silvia. Bonilla. Estamos parecidos, la mía es Silvina. ¿Cuán Ay, importante nomás. es, cuán importante es ella para tu vida y ministerio? Porque ella entró, está con vos, ¿no? Ahí. Sí, yo entré soltero y después me casé. Bueno, ya sabía dónde se Y metía. exacto. Justamente cuando le propuse matrimonio le dije con quién se iba a casar. No solo conmigo, sino con el ministerio, Sí, con la gente. O sea que si bien podía ser su esposo, me iba a tener que compartir. claro, Si estás dispuesta, palabras textuales fueron así, cuando si estás dispuesta eh, a aceptar. Recuerdo una anécdota que fuimos a cenar y bueno, se tuvo que ir un rato y después volver. Porque no se sorprendió. No, ¿Y cómo es ahora? ¿Cuánto significa para vos, para tu ministerio? no, yo creo que si la elegí en el momento
para, para que sea mi esposa es por los años de amistad Mira, que nos llevó conocernos, sirviendo al Señor, juntos, mira. peleándonos. Mm, Eh, hemos estado en situaciones como Corintios, así digamos, en ese bullicio de líos constantes. mm, Creo que nos hemos conocido el lado bueno y el lado malo sin estar casados, sin tener una relación de noviazgo. Mira vos. Y, y lo que es ahora es, yo creo que no podría, digamos, estar si ella no fuera mi esposa. Mira vos. No Sí, podía haber soportado todo lo que por ahí uno termina pasando. claro, Y ella sería la única que pudiera haberme soportado a mí. Digo yo, el amor que tiene eh, hace que uno no pueda dejar de amarla claro. y de respetarla. Qué lindo, ¿no? Siempre, No, no, dale, yo dale. creo que, no, que el hecho de que Dios obviamente es nuestro pilar mayor, pero ella creo que es eh, uno de los pilares, creo que Claro, mi, claro que sí. mi Tienen, ayuda, mi cable a tierra, la que en los momentos donde nadie ve nada, ella está ahí. sí, Aunque no pregunta, aunque no dice nada, ella sabe que necesita un abrazo, un beso, una oración. esto, Que es a tu, veces no, hay es cosas tu del ministerio CrossFit, que nosotros no las conversamos, es pero tu CrossFit sí, interior. exacto, exacto. Bueno, ¿tienen hijos, Gustavo? Sí, uno, Misael Amado Tobio, 10 años tiene, Wow, qué lindo. Wow, interesante. 10 añitos tiene el gordo. Gustavo, ¿podés mencionarnos alguna aflicción grande que si querés, que tenés a lo largo del ministerio, que hayas tenido, o que no está relacionada directamente con el ministerio, pero ha sido una aflicción grande para tu vida? Justo con Misael tuvimos una lucha fuerte cuando él nace. Mm, El embarazo fue todo excelente. 2 meses antes había que hacerse una ecografía y justo el ecógrafo no funcionaba. Y bueno, lo que nos dijeron era, como venía todo bien, que no era necesario. mm, Va a dar a luz y resulta que, bueno, cuando se encuentran con que la placenta estaba envejecida y que el bebé había nacido muy flaquito, con wow, muy bajo peso. Y resulta que estuvo 2 meses sin alimentarse correctamente. wow, Y aparentemente también consumió, digamos, heces o cosas claro, que no tenía sus propios, como sus propias heces, creo que algo así nos claro. explicaron, porque Sí, sí, después también nos dijeron que pudo haber sido un virus, después no sabés qué fue, pero bueno. pero fue Eh, difícil. sí, fue difícil. Yo cuando voy a verlo, cuando me dicen que lo vaya a conocer, me voy a un gordito grandote, pensando que era ese. Y me dice, no, ese no es aquel. Y era chiquitito, era flaquito. Mira, Lo reconocí también, digo, sí, es él porque le habíamos comprado un gorrito. mira, Y en ese momento ni siquiera lloraba, ni siquiera se movía, hacía como un así como un quejido que wow. prácticamente no. Delicado, delicado. Y delicado, delicado, sí. Mm, Por ahí todavía no teníamos conciencia bien en ese momento ahí. Después, cuando empezó a complicarse todo, ahí claro, es donde entendimos que estaba en terapia intensiva, cosa que para mí y para mi esposa estaba esperando que, como había nacido con bajo peso, estaban claro, esperando que aumente de peso para salir. No, estaba en terapia intensiva. Después nos dicen, bueno, que no saben qué es lo que tiene, entonces le dan la medicación. Para esto ya habían pasado 10 días, así que. claro. Y dijeron, bueno, si la medicación no hace efecto, ya no sabemos más qué hacer. Wow, Entonces, como que nos preparaban para lo que sería lo peor, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento para nosotros fue
un balde de agua fría, claro, más para mi esposa fue más, creo que ellas los viven de otra manera. claro, Yo totalmente. sufría, pero era tenía, y esto lo relaciono también con la forma de liderazgo que nos enseñaron a hacer, que teníamos que ser fuertes, que teníamos que ser duros, que no teníamos que mostrar debilidad, que no podíamos mostrar nada. Entonces era una coraza todo el tiempo con los hermanos de la iglesia. Ellos lloraban por mi hijo y yo tenía que estar sin llorar, Mm, aguantando y orando por ellos, consolando a los hermanos, consolando a la esposa. Y después, bueno, cuando yo me iba con el auto, lloraba y lloraba. claro, Eran los viajes de auto de regreso al hospital y de casa, era solo y ahí era eh, dejar que Dios me librara de la aflicción, porque de la claro, angustia. claro. Hasta que, bueno, nos reunimos con mi esposa en el patio en un momento y le entregamos al Señor a Misael, como recordábamos a Abraham y con Isaac, y se lo entregamos. Claro. Y así fue. Y el Señor lo recuperó. Sí. Qué lindo, lindo. Pero le dijimos nosotros, no vamos a dejar de servirte, vamos a Claro. seguir amándote, vamos a seguir adelante, te Amén. lo entregamos, es tuyo. Amén. Nos lo diste y es tuyo. Claro. Y hoy lo disfrutamos cada segundo sabiendo que es de Él. Seguro. Y nada más. Ujú. Bueno, qué lindo, che. Qué lindo. Qué lindo testimonio de Y confianza en se el Señor. relaciona con el ministerio justo la otra vez Claro, porque fui claro. ministrando y no saber. Después podemos hablar Sí, de otras cosas que uno atraviesa en el ministerio. Y creo que, bueno, varios pastores que los he escuchado con vos, digo, no soy el único. claro, Y la traición de los hermanos, el no valor, bueno, un montón de cosas que los pastores atravesamos claro. y Sí, bueno, somos llamados a pastorear sí, y sí, sí. parte de las aflicciones que vienen por la Totalmente. causa de Cristo son esas. Mira, Jeremías 12 es tremendo porque estos días me ha pegado muy fuerte. Dios le dice, si corriste con los de a pie y te cansaron, ¿qué vas a hacer con los de a caballo? No, nosotros no necesitamos simpatía, necesitamos No, esforzarnos en la gracia y el Señor sostiene nuestras vidas, pero a veces creo que pasamos mucho por eso porque nunca aprendemos que no tenemos que fijarnos en esas cosas y padecer por causa del Señor. Sí, son aflicciones y duelen, pero necesitamos seguir adelante. Gustavo, la última pregunta es siempre obvia, ¿no? Ya la sabés, pero bueno, si el Señor te llamara, ¿tenés algo para decirle a este joven, esta persona que está por entrar al ministerio? Y decís, mira, este es mi consejo para vos, humilde, pero este es mi consejo, esto es lo que yo creo que necesitas. hay algo que aprendí y justo se me viene ahora a la mente el hecho de un consejo que me dio una anciana, Choni, y me dice, la necedad está en el joven, así que, y antes de la caída está la altivez. Mm, Y eso me ha servido y me ha marcado mucho. Y creo que yo fui altivo y me embarqué en algo que no sabía qué era, mm, por creer que podía o que era mejor que los claro, pastores que por ahí había conocido. sí, En ese momento no conozco, digamos, no, el tema de la sana doctrina, por lo menos a mí no me había llegado, no tenía noción de iglesias sanas. Cuando conozco a Núñez y empiezo a seguir sus sermones en su... el Señor fue ministrando mi vida y me fue haciendo bíblico, cosa que no era antes. Y de alguna manera me fui ordenando, pero en ese momento no tenía nada. Por eso digo, providencialmente vino alguien, un misionero, quizás no con una doctrina súper correcta, pero que supo amarme, supo mm, corregirme, donde yo pude blanquear mi vida, donde mm, pude rendir cuentas, donde pude confesar pecados, donde realmente pude ser cuidado, porque esa era la palabra. Él me dijo, estás descuidado. claro, Y, y la iglesia me abrazó también, porque de lejos han estado orando un mes y pico. mm,
y orando nosotros acá, y bueno, que sea tu voluntad, Señor. Me abrazaron, me cobijaron, me adoptaron, y estoy agradecido por eso, Sí. porque creo que me ha encaminado para lo que hoy puedo decir que es lo correcto. Ujú. Y Cuando eso, escuchabas en tu reportaje, aclarar, no fue lo correcto, claro. no fue la forma correcta. Mm. No la recomiendo, ni soy ejemplo para que lo hagan. Ujú. Bueno, Y lo que le eso, diría es, primero, si hoy hay iglesias sanas, bastantes. Si en tu iglesia en la que estás no se está predicando el evangelio o es cuestiones que no te convencen, orá primero, lee la Biblia, anda a tu pastora, anda a la gente que te lidera y sincerarte de lo que estás viviendo, de lo que estás sintiendo, para darle la oportunidad y la posibilidad de que puedan entender lo que te está sucediendo. mm, Y quizás Dios les dé luz a ellos también. bien, Y si no hay cerca, viaja, pero no te embarques solo. claro. Qué bueno, qué bueno. Antes de ir al ministerio, asegúrate de estar llamado. Sí, buenísimo. Qué importante es eso, no entrar. Y bueno, como decir, lo impulsivo de la juventud que nos juega una mala pasada, ¿no? Pero a pesar de todo, lo que somos, el Señor obra igual y lo ha hecho en tu vida también. Y es lindo llegado este momento. Y quizá una entrevista dentro de unos años habría más cosas todavía para corregir y agregar, ¿no es cierto? Sí, Pero como yo también en mi vida, yo te imaginas que pasé por tanto filtro con todas las que hice que realmente necesito caminar como 40 kilómetros solo y pensar en tantas cosas. Pero bueno, Pastor Gustavo Tobio de la Iglesia Bíblica Amistad de La Plata, Buenos Aires, Argentina, te doy muchas gracias por dedicar el tiempo, por compartir con nosotros, por abrir tu corazón y bueno, rogando que el Señor te siga usando y que sigas un CrossFit de corazón para la gloria de Dios, fortalecido ¿no? en el hombre interior amén, por el Espíritu Santo. Y amén. bueno, me prendiste la chispa ahora con eso, tengo que probar una cosa más. Pero Después te mando bueno, algunos videos para que veas un poco, dale, para eh, iniciarme. Muchas gracias, Gustavo, para que animarte. Dios te bendiga mucho No, y nos estamos viendo. ¿Eh? Nos vemos. gracias Chao, a vos, chao. Ricardo, por la oportunidad. Bendiciones, saludos a todos.